que Corrie pudo ver a su familia. Se los llevaron a los campos de concentración. Nunca más los vio. Ella fue llevada a Auschwitz, ahí permaneció mucho tiempo, y después del periodo de algunos años, ella estaba en uno de los campos de concentración, y al momento de salir, uno de los propios judíos que estaba ahí le dice: ubicas a ese policía que está ahí en la puerta, ese fue el que se llevó a tu familia, ese fue el que llegó a tu casa a tocar y que llevó a todos arrestados, y el que está al lado es el que estuvo como cómplice. Lo interesante fue la respuesta de Corrie ten Boom. ¿Quieren saberla? Bueno, al final de la prédica se las voy a decir. Mientras vamos a leer, por favor, segundo libro de Samuel, capítulo 15. Muy bien. Segundo de Samuel, por favor, en el capítulo número 15. Y voy a leer desde el versículo número 12. Dice: y mientras Absalón, el contexto está hablando de que Absalón le quiere aventar golpe de estado al papá, y empieza a juntar a la gente y se pone a la puerta de la ciudad, y uno por uno le está haciendo, sí está yendo voto por voto, casilla por casilla, y le está diciendo: oye, ¿qué opinas del rey? Porque no es justo. ¿Tú tienes necesidades? Sí, bueno, ojalá, y se volteaba y decía: ojalá yo pudiera ser rey, para que todos estos hombres y mujeres pudiesen tener justicia de los atropellos que están pasando. Y empezó a ganarse, lo hizo durante 4 años, todos los días. Y llegó un momento en que empezó a juntar, hizo su campaña política, y llegó un momento en que le quiere dar golpe de estado, y el verso 12 dice: y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita. ¿Quién es Ahitofel? Porque aquí me voy a centrar en la vida de este personaje. Ahitofel es nada más y nada menos que la mano derecha de David. Es el consejero primario. Es el primer hombre que David consultaba antes de cada movimiento estratégico. Es el primer hombre. Vamos a leer que en la Biblia dice que la palabra de Ahitofel era tomada como si fuera palabra de Dios directamente. Era un hombre muy sabio. Ahorita vamos a ver quién es más adelante. 17 dice: salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante. Y todos sus siervos pasaban al lado con todos sus cereteos y peleteos y todos los geteos, o sea, toda la gente que él había reunido, 600 hombres que habían venido a pie de Gad y que iban delante del rey. Y dijo el rey a Itai Geteo: ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete, quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. Más adelante sigue diciendo el versículo 28: mira que yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de vosotros y que me den aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron al arca de Jerusalén y se quedaron ahí. Versículo 31: y dieron aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiran con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Si hay algo que tiene este personaje, es una situación bastante compleja, porque siendo el consejero número 1 del rey David, de repente le volteó bandera, lo traiciona y se va con Absalón. De hecho, se va a Gilgal, a otro lado, porque Ahitofel tiene un resentimiento muy fuerte con David. Porque les voy a decir la verdad, Ahitofel va a ser el papá de esa mujer que el rey David había abusado. ¿Se acuerdan cuando estaba en el palacio? Y David, dice la Biblia, que vio a la mujer y se metió con ella, adulteró con ella, y después mató al esposo, a Urías Eteo, y después el hijo, producto de esa relación íntima, el bebé murió también
Bueno, aquí estamos hablando de nada más y nada menos de el abuelo de Betsabé. O sea, nos vamos a dar cuenta que está Eliam, que es papá de Betsabé, pero Eliam es hijo de Aitofel. O sea, una situación bastante compleja, porque hoy en día el índice de suicidios está bastante pronunciado. Quiero dar algunos datos interesantes que se me hicieron puntuales mencionar en torno a lo que tiene que ver con el divorcio, porque estamos viviendo el mes en donde el suicidio incrementa en un 33% en diciembre. O sea, de enero a noviembre se muere un 63.3% de la población mundial, pero en diciembre se muere una tercera parte, más bien se suicidan. O sea, diciembre es el mes con más alto suicidio. Doy algunas cifras escalofriantes. Por ejemplo, aquí hablamos de que alrededor de 727,000 personas mueren por suicidio cada año en todo el mundo. Esto de acuerdo al último informe de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Esto significa que son aproximadamente 2,000 muertes de suicidio cada día. Ok, vamos a México, y en México, de acuerdo al INEGI, hablamos de que están muriendo, en 2025 murieron más de 8,856 personas por suicidio, una tasa de 6.8% por cada 100,000 habitantes. En otras palabras, aproximadamente 25 personas murieron por suicidio por día en México, 25. ¿Okay? En diciembre se dispara a la cantidad de casi 100 personas por día en México. O sea, el suicidio se ha convertido prácticamente en un arma letal que mata en la intimidad a muchas personas. Ahora, la causa de divorcio, hay muchas causas que tienen, de suicidio, pero la primera causa de suicidio tiene que ver con algo que la Biblia llama picria, que llama amargura, que llama resentimiento. Y nosotros sabemos que etimológicamente el resentimiento es volver a sentir. Nuevamente, sentimiento, sentir. Volver a sentir lo que en algún momento te causó molestia, te causó dolor. El señalamiento, la traición. Aitofel es precisamente o representa a las personas que en su momento vivieron tiempos de mucha bendición, pero que en algún momento, y esto es importante de mencionar, cuando tú tengas un conflicto con algún hermano, se tiene que arreglar, pero no tienes que dejar pasar años, porque si no, esto se convierte en una amargura. Acuérdense que Hebreos capítulo 12 dice que tenemos que cuidar que no se genere en nosotros ninguna raíz de amargura, de resentimiento, porque el resentimiento va a ser el padre estelar del suicidio. Y tal vez muchas personas no se suiciden de manera física, pero sí se suicidan metafóricamente a los sueños, a los planes, terminan automatándose, autosuicidándose a sí mismos. Pierden el enfoque de la vida, pierden el propósito, viven o sobreviven y van al día y no disfrutan la vida, y ven a la persona que les ha causado ese malestar, ese resentimiento, que en griego es la palabra picria, que significa veneno que te consume lenta y profundamente, y es un arma letal que te va a llevar al suicidio. Repito, tal vez muchos no se suiciden de manera física, pero sí dan muerte a sus sueños, a su identidad, a la percepción que tienen de la vida, y entonces estamos viviendo en el mes en donde la gente ejecuta este acto inverosímil llamado el suicidio. Por eso nosotros comentamos que Aitofel fue uno de los hombres sabios, repito, uno de los hombres sabios en su generación. En 2 de Samuel, vamos a leerlo para que usted mismo lo constate, 2 de Samuel 16:23, vean cómo la Biblia habla de Aitofel. 16:23. Dice lo siguiente: y el consejo que daba Aitofel en aquellos días
¿Cómo era? Era como si consultasen la palabra. ¿Conoce gente así? Que es raro encontrar a gente que tú le pidas un consejo y que tú sepas que te lo va a dar de acuerdo a como si fuera la palabra, porque conoce la palabra. Tú le preguntas y, oye, dame un consejo, estoy en una situación bastante compleja en el trabajo, en la familia, en el matrimonio, y cuando esa persona te da un consejo, no basado en lo que él crea, en lo que él presuponga, sino basado en la Biblia, ese era Ahitofel. Muchas de las victorias, la mayoría de las victorias que David llega a tener fue precisamente porque consultaba a Ahitofel. Se había convertido en una persona muy sabia. Se había convertido en una persona estratégica, y lo he repetido últimamente. Normalmente detrás de cada partido político hay personas que les llaman consejeros políticos o analistas políticos, y ellos dan un consejo a las personas que están realizando el trabajo de campo, el trabajo administrativo, pero hay un consejo. ¿Sí me estoy comunicando? O sea, la batalla no la pierde David cuando se enfrenta a Absalón, y nosotros sabemos cómo termina la historia, que termina muriendo Absalón, y es un caos la familia de David. David fue un buen estratega militar, fue un buen rey, fue un estadista, fue un buen poeta, fue un buen músico, pero como padre fue un pésimo padre. Y el ejemplo de padre lo tenemos en Saúl. No sé si se había percatado. Uno ve la figura de Saúl, pero él enseñó a su hijo principios morales a Jonatán, y Jonatán llegó a poder ubicar a David, y aunque por efecto primario le tocaba a él el trono cuando muere su papá, él dijo: yo no voy a tocar al ungido, porque era muy obvio que a Jonatán le habían enseñado principios, porque su padre había sido muy cercano a él. Pero cuando ponemos en perspectiva a David y a Saúl, uno siempre se va a quedar con David. O sea, eso nos da una enseñanza interesante. Podemos tener mucha sabiduría, podemos servirle a Dios, pero eso no nos exenta de poder caer en pecado. ¿Sí me estoy comunicando? O sea, el hecho de poder predicar o de poder servir a Dios y poder ser ejemplo no significa que estamos ya en otro lado o en otro mundo, o que ya hay muchos pastores los colocan en un nicho y dicen: wow, cómo predican. No, es tan humano y tan débil como cualquiera que viene a un lugar como estos que llamamos coloquialmente una iglesia. O sea, tenemos luchas, tenemos pruebas, y tenemos que estar dependiendo de Dios, porque si no, hermanos, podemos caer. Entonces va a ser importante la misión, porque aquí dice: el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la misma palabra de Dios. Por eso es interesante, si algo evalúa, si algo califica la vida de Ahitofel, es que fue un hombre con mucho resentimiento. Y esto es peligroso, porque como líderes caminamos con gente, y es interesante porque el propio Jesús, teniendo a sus 12, uno le dijo: yo nunca te voy a dejar, yo voy a estar contigo. Y después de que pasaron unas horas, lo dejó, lo negó, se juntó con el enemigo e incluso empezó a maldecir. Le dijeron: tú perteneces a los seguidores de Jesús, y dijo: yo ni lo conozco, ¿no? Y lo negó 3 veces y cantó el gallo. Entonces, interesante, porque uno de los sentimientos más fuertes que podemos experimentar como seres humanos es la traición. Una infidelidad en un matrimonio es difícil de sobreponerse, y si no interviene Dios, eso va a terminar en un caos, odiándose, o en un feminicidio, o eso va a terminar en una situación bastante compleja, porque la infidelidad es uno de los peores sentimientos que el ser humano puede experimentar. 1, la traición, la infidelidad. 2, el rechazo. O sea, son consignas con las que la mayoría de los hombres crecemos, porque muchos, los que crecimos sin un papá, pues tenemos una situación frustrada, con heridas que vamos caminando. Los que tuvieron a papá, pues tuvieron otras complejidades, pero al final el resentimiento es una situación bastante compleja, y lo podemos ver a lo largo de toda la Biblia. En el Antiguo, en el Nuevo Testamento lo podemos ver.
Y algunos datos psicológicos, biológicos y estadísticos, por ejemplo, algunos psicólogos, que aquí tenemos a uno, a Emma, hablan de que la psicología clínica coincide en que el resentimiento crónico está asociado con, número uno, trastorno de ansiedad, depresión, pensamiento rumiativo, es decir, darle vueltas constantes al daño, estar resintiendo, estar recordando, el hermano te hizo una grosería pero ya pasaron 20 años y tú sigues viéndolo como aquel día en que no te dio el taco grande de talento como se lo daba al otro hermano y te rechazó. Y tú dices, ese hermano debe tener algo contra mí. A mí me puso doble tortilla y poquita carne, y al pastor le puso una tortilla y mucha carne. Sí, parece chiste, hermanos, pero hay, o sea, es anécdota. En serio, o sea, son situaciones que son reales. Porque no te saludó y entonces hay una consigna de que tu misma complejidad y tu herida es que vienes batallando con el rechazo desde tu casa. Y de repente llegas y tú ves que el trato con otra persona es diferente al tuyo y en ese momento tú dices, soy rechazado y pongo un límite y no quiero abrazar y no quiero saludar y que ni me hable. Y entonces hablamos de que de un resentimiento que lo vamos almacenando. Las personas llegan a tener un liderazgo y trabajan con el equipo pastoral, pero realmente no se ha tratado esa raíz, repito, que en griego es la picria, o sea, ese veneno que va consumiendo y que va alimentando no solamente el ego, sino va alimentando, y si no lo paramos se convierte en un odio. Hay personas que dicen, no, desde hace 15 años que mis papás murieron y que mis hermanos pelearon por quedarse en la casa que yo construí y que yo cimenté, pero que ellos metieron abogado y todo, y los odio. O sea, son tus hermanos biológicos, no se hablan. Esto no es normal. Es normal que tengamos conflictos entre nosotros, hermanos, porque somos humanos, pero lo que no es normal es que vivamos como perros y gatos. Lo que no es normal es que hagamos grupitos y que no permitamos dentro de la iglesia que otro hermano entre al grupo, porque a nosotros somos los del grupo del iPhone, ¿no? Nosotros somos los del grupo de los tenis de marca. Somos los del grupo que estamos más cercanos al líder. Nosotros somos los del grupo que llevamos más tiempo en la iglesia. Ese es un resentimiento. Y entonces tú estás criticando y eso te está convirtiendo en una persona que no es conforme al corazón de Dios. O sea, es un muy buen tiempo para poder terminar este año identificando en qué área. Porque cuando nos hacemos una retrospectiva y nos miramos al espejo, todos cargamos con cierto resentimiento, ¿no? Yo tengo amigos que los veo de lejos y digo, no, él jamás podrá formar parte de los jueves de café con mis amigos pastores. A veces digo eso, ¿no? ¿Por qué? Por alguna situación. O a veces te predispones porque alguien te habló de esa persona, entonces tú ni lo conoces, pero tú ya te sabes su vida. Y te predispones y vas a saludarlo así como que, ay, este cuate, me contaron que es adúltero, ¿no? Entonces pones un límite. Eso... Y normalmente es algo interesante porque aquí de quien te tienes que cuidar no es de él, es del quien te habló mal porque tú ni lo conoces. Y así como te habló mal de él, cuando se dé la vuelta va a hablar mal de ti. O sea que ten cuidado con aquel que te hable mal de una persona que no conoces. Eso se llama chisme. Y eso se da, hermanos. Mucha gente de repente me ha conocido y me dice, yo pensé que eras bien payaso, o me hablaron esto de ti. Pues qué bueno. ¿Hace cuánto? Hace como un año. Pues, aún si eso hubiese sido fuerte, serio, ya pasó un año y ya no soy el mismo. ¿Ok? Porque vamos cambiando. Eso debería ser el factor interesante. Entonces el resentimiento interpreta la realidad desde la herida, no desde la verdad. Tú interpretas todo y haces toda una confabulación, toda una escena cinematográfica, todo un guión teatral. Tú te imaginas. Acuérdense que más del 80% de lo que te dicen es mentira. Y más del 85% de lo que ves no es cierto. ¿Ok? Tienes que vivirlo. Muchos dicen, no te cases porque pues, el matrimonio, no, pues es que cada quien habla conforme le fue en la feria.
Si tú fracasaste, perdón, a mi esposa, todo el mundo cuando nos iba a casar decía, wow, qué afortunado, perdón, le decía, no, no te cases, las primas, no te cases. Eso le decían, vive, estás muy joven, terminaste tu carrera, viaja, ¿no? Así le decían. Pero uno habla conforme le fue en el matrimonio. Entonces, es bueno escuchar, pero no tenemos que creer todo, porque si nosotros, imagínense si usted creyera todo lo que le dicen. O sea, viviera cuidándose de todo el mundo. No, es que todos los pastores son unos rateros y todos los pastores son chantajistas y allá te van a lavar el cerebro. O sea, allá eso afuera es lo que dicen de acá. O sea, no han tenido una experiencia. Va a ser interesante porque hay ciertos aspectos biológicos. Por ejemplo, el resentimiento activa constantemente el sistema de estrés, es decir, el aumento del cortisol, que es la hormona que produce alteraciones y que produce molestia y que produce cierto resentimiento. O sea, esta hormona es la que es activada y se empieza a segregar en el cuerpo y después vienen padecimientos psicosomáticos, después ya vienen enfermedades físicas. ¿A consecuencia de qué? Del resentimiento. El resentimiento es la enfermedad número 1 del alma. El resentimiento produce depresión, produce odio, el resentimiento produce rechazo, el resentimiento hace que la gente no confíe en la gente. Hermanos, muchos dicen, es que no pongas tu mirada en el hombre, ponla en Dios. Bueno, Dios sí, pero tiene que haber personas que manifiesten el reino de Dios a través de su vida. Por eso Pablo dijo, somos cartas abiertas, imítenme a mí como yo invito a Cristo. O sea, nosotros sí somos llamados también a poder ubicar a gente humana y poder ver y decir, wow, esa persona proyecta mucho a Cristo, me inspira. Yo quiero tener ciertos aspectos como Él los tiene, como disciplina, porque eso proyecta. Entonces, es interesante porque el cuerpo termina pagando lo que el alma no quiere soltar. Y hay también exigencias dentro del resentimiento, exigencias sociales, como por ejemplo romper relaciones. Una mala decisión o un resentimiento puede acabar con una amistad que lleva 20 años. Una vez me enojé con uno de mis amigos más cercanos. Nuestras esposas son nuestras psicólogas terapéuticas y qué bueno, y gracias a Dios que no nos cobran. Pero una vez vine con mi esposa y le dije, pues me siento mal, porque por mi amigo yo he hecho esto y esto. Y yo nunca chillo normalmente, o sea, no me victimizo, pero sí le dije, acabo de pasar por una de las mejores etapas de mi vida y me batió y le dije, no le vuelvo a contar. Así somos los hombres, ¿no? O sea, te batean una vez, tocas y no te abren, no vuelves a tocar. Te sientas y no te dan de comer o te cuentan la comida, hermanos, el hombre no se vuelve a parar ahí, ¿no? Porque el hombre funciona a través del ego. Y le dije a mi esposa, voy a limitar esa amistad. O sea, va a ser mi amistad, pero de lejos. Es un método de defensa para todos aquellos que crecimos siendo rechazados, ¿no? Es un método de defensa. Entonces eso lo traje con mi pastor porque en una consejería me dijo, el problema mayor que enfrentan los pastores es que no saben hacer psicohigiene. Es decir, escuchamos problemas, vemos problemáticas, tenemos que aceptar a los hermanos, aunque a veces son manchadones, ¿ok? Y tienes que aceptar. Y entonces mi pastor me dijo, la clave es poder hacer psicohigiene. Es decir, saca todo. Pídele perdón a Dios, porque también a veces los problemas son porque también nos equivocamos nosotros. Y luego no nos perdonamos a nosotros mismos. Y me dijo algo interesante. Me dijo, los pastores lidiamos mucho con el resentimiento. ¿Por qué hay predicadores que usan el púlpito para golpear a la iglesia? Porque están resentidos. Porque no hablan en persona. Porque no sacan sus frustraciones. Entonces utilizan en púlpito para golpear a la iglesia, para hablar mal, para sacar situaciones personales y golpear a la iglesia, golpear a la novia de Cristo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Esto aplica no solamente a los pastores, sino a todos los que servimos a Cristo. Porque
de nosotros no depende tener contacto con personas que no les agrademos. O sea, de nosotros no depende que las personas nos traten mal o nos rechacen o nos difamen. Eso es tiro por viaje, hermanos. Pero de nosotros sí depende saber cómo respondemos y si perdonamos o no. Y esto aplica en todo. En el sentido familiar lo mismo. Siempre va a haber familiares que sean envidiosos, ¿no? La típica cena navideña o la cena o la fiesta y llegan los primos bien presumidos, ¿no? Ya tienen el carro del año afuera. No, pues sí, yo ya tengo mi carro, ¿no? No, y me quiero comprar una casa y viajé. Y entonces, en esas reuniones muchas veces quieren hacer alarde a quién tiene más, quién posee más, a quién ha viajado más. Eso a veces son las discusiones que se llevan a cabo en las mesas de reuniones familiares o las fiestas. Y entonces viene la envidia. Algunos dicen, por ejemplo, no sé quién me contaba, de hecho ya sé quién me contó, pero no lo voy a decir. Pero hace días, estaba platicando con alguien que había pasado por un secuestro y él me dijo, cuando platiqué con estas personas, me dijeron que más del 80% de los que ponen a alguien que va a ser secuestrado es un familiar. O sea, esa gente que es secuestrada la puso alguien que trabaja en el negocio o es un familiar que tiene envidia y dicen, mira, mi tío tiene el billete y sale y da toda la información a estos grupos delictivos. Los secuestradores no vienen y te estudian, pero la información viene de adentro, de un familiar, de un trabajador de confianza. Y de ahí viene toda esta situación, porque estudian bien a la víctima. Entonces, interesante porque todo esto trae situaciones muy complejas. Tú te enteras de la traición y viene un resentimiento y te cierras, pierdes la confianza. En torno a lo espiritual viene un endurecimiento del corazón, es decir, se apaga la sensibilidad. Por eso hay gente que dice, yo no creo en los amigos, porque está muy dañada. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido traicionados? Todos. Ahora, ¿cuántos de nosotros no hemos traicionado? No se hagan, también lo hemos hecho. Para empezar, a Dios. ¿Cuántas veces no le hemos prometido, Señor, este año sí me voy a comprometer, este año me voy a congregar más seguido? Y entra el año y entras con todo el ímpetu y los viernes vienen los mismos 8. Entonces aquellos que prometieron un mayor compromiso son mentirosos. O sea, ya están traicionando la promesa que le hicieron a Dios. Yo por eso al inicio del año dije, voy a dar clases los viernes, no va a estar. Pero caemos en esto, es decir, llevamos a cabo una suerte de infidelidad, una falta a un compromiso que hicimos. Y entonces esto va generando una situación en la cual estamos adecuando a nuestro sistema, no solamente nervioso, sino a nuestro sistema espiritual a estar caminando en eso. Número 1, el resentimiento nace cuando la herida no es procesada. Este libro de 2 de Samuel habla que la conspiración se hacía poderosa porque el pueblo se aumentaba constantemente y estaban a favor de Absalón. Absalón ve al pueblo y dice, bueno, tengo más del 60% del voto popular, la voy a dar a mi papá. Y lo reúne a 600 generales, entre ellos Aitofel. Y le dice, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? ¿Cómo atacamos al viejo? David no había sido un pésimo padre y que el hijo te haga un golpe de estado. ¿Te imaginas a un hijo volcándose y queriéndote tumbar la casa, el negocio y queriéndote matar? Aunque parezca absurdo, yo lo he visto. O sea, yo sí he visto cómo entre hermanos biológicos cristianos se están matando para quedarse con la casa y el negocio. Yo lo he visto y me ha tocado estar en medio de ellos. Pastor, es que se quiere quedar con la casa y es que las escrituras y es que mi papá o mi mamá dijo esto antes de morir y pues no hay, cuando ves no hay escrituras y se tienen que agarrar arcaicamente, medievalmente se tienen que dar.
Y los dos son líderes, ¿no? En su iglesia respectiva. Están llenos de resentimiento. Yo no concibo a dos hermanos biológicos que crecieron juntos y que no se hablan. Porque algo fracturó la relación. Algo hizo, alguno de repente le tiene envidia. Eso es como la dinámica que se dan mucho. El propio Jacob lo vivió con su hermano mellizo. Acuérdense que desde que nacieron hubo pugna. La mamá dijo mi favorito es Jacob y el papá dijo mi favorito es este peludo. Esaú es mi favorito, y los dos agarraron bando, y la mamá agarraba a Jacob y el papá agarraba a Esaú, y entonces ardía Troya y crecieron odiándose. O sea, esto es interesante, porque por eso dentro de la familia los papás no deben de tener favoritos, porque el otro hijo ve y termina odiando y termina envidiando al hermano. Entonces, interesante, porque el resentimiento, Ahitofel no se rebeló por ambición. Ahitofel se va con Absalón porque Ahitofel, que trabajaba con David al lado, era el segundo en el reino. Cuando David va con Betsabé y tiene relaciones íntimas, Betsabé era nada más y nada menos que la nieta de Ahitofel. Nada más eso era. Y los hermanos que ya tienen nietos sabrán que el trato no es lo mismo para un hijo que para un nieto. Yo he escuchado que mis suegros eran con mi esposa y con Jonás y con Gaby, tenían cierto grado de disciplina. Yo he escuchado, no sé. Se está grabando, si no, para no hablar, para que mi suegro no vaya a escuchar esto. Pero llegan mis hijos y su casa la paran patas arriba. Llegan mis hijos y he escuchado de repente que mi suegro dijo, no, aquí todo tiene que estar tranquilo y todo en su lugar. Y llegan mis hijos y ese Dante agarra ese banco que suena y lo arrastra en su azulejo y lo pone y le saca la escalera y se sube y agarra los Minions, pero no nada más los Minions, tumba por acá y ahí está el abuelo. Oh, claro, yo le digo, deja de hacer eso, pero ellos tienen como un consentimiento, ¿no? Con los nietos, o sea, hay un amor diferente. Y cuando Ahitofel sabe, porque David pide perdón, y para esto ya pasaron 12 años. O sea, 12 años Ahitofel caminó con la amargura y el resentimiento y estuvo sirviendo con David. Ahora, aquí va algo importante. Tú puedes estar sirviendo con alguien teniendo resentimiento con ese líder. Por eso nosotros les pedimos, hermanos, porque en un momento platicamos con un congregante o una congregante de la iglesia y le dijimos, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Te sentimos distante? Y ella nos dijo, es que quiero decirle que yo no he diezmado porque tengo algo contra ustedes. Y así nos dijo, porque quiero castigarlos. Así nos dijo esta persona, porque yo los quiero castigar. Y yo dije, ahora pues ya nos están castigando. Y era interesante porque esta persona ya no está en la iglesia, eso fue hace muchos años. Pero nosotros le dijimos, oye, pero platícanos, ¿qué pasó? Y ella nos platicó y dijo, es que yo siento que cuando ocurrió esto ustedes no fueron imparciales y le dieron el lugar a la otra persona. Oye, nunca nos preguntaste, ni siquiera sabíamos. Pero esta persona estuvo trabajando con nosotros muchos años en el liderazgo y nos dijo, es que yo no les tengo confianza. O sea, eso generó un resentimiento que fue incrementando. O sea, por eso lo más sabio es que podamos hablar cuando haya fricciones entre nosotros, hablarlo. ¿Sabes qué pasó? Como pastores a veces tenemos que atender situaciones quirúrgicamente, porque una mala decisión puede detonar en que se vaya una familia, o en que se vayan dos familias, o en que se vayan los pastores también. Sí, porque una mala movida moral, y yo tengo autoridades, y yo no puedo estar sirviendo aquí si tengo una doble moral, o de repente que se enteren que estoy mensajeando con una hermana o con otra mujer, y si se enteran mis autoridades, eso no lo van a permitir, y no estoy exento de ellos.
Por eso es que tenemos que poner un cerco, porque a veces, familia, el resentimiento lo tenemos tan guardado que decimos, no voy a dejar esto, no lo voy a perdonar, voy a perdonar todo menos eso que me hicieron. Por eso el resentimiento es volver a sentir, pero no solamente volver a sentir, porque tú pudiste tener una herida, un abuso sexual, una traición, eso no se va a olvidar, eso está en el registro de nuestra memoria fotográfica, a corto, mediano y largo plazo. Pero lo que sí podemos evitar es que cuando lo recuerde no me haga sentir una molestia de odio con esa persona. Eso sí lo podemos identificar y entregárselo a Dios. Y entre nosotros eso debería ser la constante, porque repito, aquí estamos puras personas que cometemos errores en el liderazgo. De repente hacer una actividad y no invitar a alguien, esa persona nos ha pasado, no, es que yo me resiento, no, nunca más voy a volver a pisar su casa. Nos casamos con mi esposa, hicimos unas invitaciones con la dirección para allá de Ameca, ¿cómo se llama? No, Tepetlixpa, y las invitaciones decían Tepetlixpa. Y cuando fuimos a ver el lugar, pues ya no cerramos trato y cambiamos la sede y nos casamos aquí por Piedras Negras, allá rumbo a San Vicente Chocoloapan. Habíamos invitado a todo el mundo, yo me había olvidado a quién habíamos invitado y pues a quien pedimos le dijimos, no, pues cambiamos la sede, ahora va a ser acá. Y después de un tiempo, una vecina de mi esposa llegó y dijo, no, es que qué bueno que se casaron, y llegó, nos felicitó y dijo, yo fui a su boda. Yo pues no la conozco, y mi esposa, no la vi, no, es que fui a Tepetlixpa. O sea, a ella no le dijimos y ella sí se fue a Tepetlixpa. Y no teníamos un contacto y ¿saben lo que nos dijo? Pero qué bueno, no se preocupen, qué bueno que están casados y los veo muy felices. Y que, o sea, qué bonito de repente, obviamente le pedimos perdón porque tuvimos un error. Y le dijimos, no, ¿sabe qué? Perdón. O sea, nos sentíamos bien mal porque no. Y ella dijo, no se preocupen, lo importante es que tuvieron una boda muy bonita, lo importante es que viven felices. Y eso habla de un corazón que quita la amargura. Porque bien pudo haber dicho, no les vuelvo a hablar. Porque jugaron con mi tiempo, jugaron con mis sentimientos. Y pudo haber dicho a su hija, ten cuidado con el corazón. Aquí en este mundo, como dijo la salmista, terrenal. O te cuidas o te pueden destrozar. ¿Qué es lo que dicen esas canciones populares, no? Trata como te tratan, si te ofenden, ofenden. Si te quieren atropellar, mejor tú primero atropella. El que pega primero pega 2 veces. Esto viene de corazones que están resentidos con la vida. Entonces es interesante, número 1, porque el resentimiento nace cuando una herida no es procesada. Y Aitofel jamás se entregó. Aquí viene algo interesante. David pecó y vino a Dios y lo entregó y le pidió perdón a Eliam. Eliam fue el papá de Betsabé, hijo de Aitofel. Pero el abuelo por 12 años llevó. Y aunque trabajaba con David, siempre tuvo un sentir contra David. Y cuando hubo la oportunidad, dijo, el hijo le está haciendo un boicot, me voy de aquel lado. Y entonces le susurró. Estamos hablando de una persona sabia aconsejando. Se fue del otro lado. Y le dio un consejo a Absalón. Y el consejo fue, reúneme a 12,000 hombres y yo voy a ir. Y Aitofel dijo, yo voy a ir y yo mismo, y yo voy a meterle la espada y en mis manos va a morir el actual rey. Así le dijo Aitofel a Absalón. Claro, el resentimiento te lleva a hacer cosas que nunca pensaste hacer. Las personas que llegaron a asesinar, no crean que tuvieron un sueño de poder ser asesinos. No, el resentimiento los llevó. Estas personas que entran, estos chavitos jóvenes que entran a su escuela con una R-15 o con un arma larga y rafaguean a todos los alumnos y a los maestros, que esto se da tiro por viaje en Estados Unidos.
Claro, Jorge Barna, un sociólogo americano, dice que la situación está en que no hay mayor incubadora de resentimiento, sino en una generación que está enclaustrada en la tecnología, en el teléfono, y que vive una vida virtual alejada de las relaciones interpersonales, y entonces sale a la escuela y tiene ciertos espasmos de bullying, de rechazo, y llega a su casa y va a la tienda de la esquina donde te venden armas como si fuera un catálogo, un menú de dulces, y tú le dices, pues dame ese M16, dame la R15, dame las granadas 200 amperes y dame en la 9 milímetros. Ah, tu identificación, aquí está. ¿Eres mayor de edad? Sí. ¿Tienes antecedentes penales? No. Ah, muy bien, son $1,500. Y se va con el arsenal a su casa, y el resentimiento hace que al siguiente día llegue con esas armas y rafaguee a todo su salón. O sea, no fue su sueño, fue el resentimiento. O sea, el resentimiento nos lleva a hacer cosas que nunca pensamos hacer. Sale de nuestra orbe. El resentimiento distorsiona nuestra sabiduría también. ¿Qué es lo que dice aquí? Aquí viene una nota clave. Ahitofel seguía siendo brillante, pero su sabiduría, dice la Biblia, de repente fue alterada. Es lo que pasaba con Sansón. Sansón de repente dice que fue y que como Dios lo usaba poderosamente, pero dice que una mañana se levantó y él no sabía que Dios ya no estaba con él. O sea, la amargura te va, y lo interesante es que es como el olor fétido de la boca. Tú no te das cuenta, pero la gente que te rodea sí. Es como el abuelo que había comido queso y que por donde quiera que iba decía, aquí huele mucho a queso, y aquí huele mucho a queso, y que huele mucho a patas. Y decía, no, es que aquí en la casa, y me voy a la cocina y huele a patas, y me meto al baño y huele a patas. Y el nieto le dijo, papá. El abuelo, el nieto le dijo, papá. Le dijo, abuelo, pues es que tenía un tremendo bigotón, y al comerse el queso, pues todo el queso le quedó embarrado en el bigote. Y le dice, pues traes todo el queso embarrado en el bigote. Tú no te das cuenta, todo el mundo se da cuenta. Es como la gente soberbia. O sea, tú escuchas a la gente soberbia y llega un momento en que le quieres decir, ya cállate, brother. ¿Conoces gente así? Ya cállate, sí, sé que tú sabes todo, y prácticamente no sé por qué la NASA no te ha descubierto. Sabes todo. Lo escuchas y no, y conoces a todo el mundo. O sea, con un clic llamas al presidente de los Estados Unidos. Con un clic, o tú tienes un conocido que conoce al presidente y sabe todo. Y él no se da cuenta. Y toma la palabra y quiere estar, hable y hable, intervienes y te interrumpe. Y es una soberbia en demasía, y así es el resentimiento. O sea, tú piensas que no pasa nada, ¿no? Tu método de defensa es, no, yo no voy a la reunión porque yo sé cómo son ellos. La última vez hablaron de mí, que porque me llevé el arreglo de flores que no me tenía que llevar, y hablaron de mí, y entonces eso generó un resentimiento, una mala decisión, y la gente se cierra. El resentimiento siempre va a buscar venganza. En segundo libro de Samuel 16, 20 y 21 dice que Ahitofel aconsejó a Absalón. Fíjense el consejo que le da. Vamos a leerlo, vamos terminando. Con esto termino. Segundo Samuel 16, 21. Viene Ahitofel. Obviamente Absalón dice, wow, viene el hombre de la mano derecha de mi papá, pues con nosotros va a ser también un buen elemento. Y viene y le dice, a ver, Ahitofel, dame un consejo. En este tiempo estoy casi por derrocar a mi papá. ¿Tú qué consejo me das? Y dice aquí el versículo 21, vean lo que aconseja Ahitofel a Absalón. Dice, y Ahitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu papá, las que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado. ¿Saben dónde es la tienda sobre el terrado? Ahí mismo donde David había tenido intimidad con Betsabé. Fíjense, y aquí revela la amargura que tenía Ahitofel. Ahitofel tenía una cuenta pendiente.
No sé si conozcas gente que dice, ah, bueno, va, ahora le tocó a él, pero después va a la mía. Es más, quien te está predicando hoy lo ha dicho muchas veces. Una vez en un viaje misionero, yo estaba chavalón, estábamos en Cuba, y un pastor, déjenme ver si alguien estaba en ese viaje, no, porque ese viaje lo hicimos puros pastores. Fuimos puros pastores a Cuba, como por el 2008 más o menos. Y yo era el más joven de los pastores que íbamos. Y otro pastor, nos compartimos habitaciones, y otro pastor me quita la cobija y me da una nalgada, pero una nalgada así, ¡pah! Y me dice, ya párate, Antonio. Él quería jugar conmigo y yo no me llevaba así con ese pastor. Y el pastor así grande, ya no doy descripción porque van a saber quién es. Y yo digo, estaba el hijo de mi pastor, estaba Uriel, que había compartido cama conmigo. Dice, no inventes, te pasaste, no lo conoces. Y se empieza a reír, dice, no lo conoces. Y yo le digo a Uriel, no me conoce. O sea, yo dije, ¿cómo me vengo? No sé si contarlo o no, hermanos. Yo dije, ¿qué hago? ¿Le meto su cepillo de dientes a la taza? O sea, sí, empecé a imaginar, a ser creativo, y dije, ¿qué hago? O sea, ¿cómo? Porque yo estaba molesto y yo dije, ¿quiere llevarse? Órale. Parados ahí en la iglesia de la Biblia abierta, se para y me hace así una cachetadita. Y yo ya estaba bien molesto y le dije, te voy a dar un cachetadón. Y me dice, Antonio, no te atreves, ahí estaba mi pastor. Dice, no te atreves, Antonio, ahí está tu pastor. No me hubiera dicho eso, hermano. Sí le di una cachetada que no le quedaron ganas de volver a jugar conmigo. O sea, lo digo porque en ese momento pues estaba, sí, y no me estoy excusando, y volteé a ver a mi pastor y nada más se rió y yo ya le quería dar otra. Yo dije, tengo la autorización. Entre eso también por ahí escondí la llave y terminó pagando $200 porque le escondí la llave de su habitación. Y nadie se dio cuenta, estaba entre como 10 pastores y yo nada más así como, las llaves, y nos habían dicho ahí en Cuba, si pierden la llave, $200, porque eran 2, eran 100 por cada llave. Y yo así como, no, yo no sé. Y entonces, por eso todos tenemos la capacidad de poder tener un plan y de decir, va, hoy me lo hiciste y me aguanto, no te preocupes, tengo capacidad de aguantar, pero hay mañana. Pero la Biblia dice que la venganza no es nuestra. Espero que me esté viendo y ahorita se está enterando que yo fui el de las llaves. Te pido perdón. Actualmente nos llevamos muy bien, somos cuates, somos amigos. Él sigue siendo pastor, nos llevamos muy bien. Y pero esa situación sucede en todas las áreas. Entonces el resentimiento siempre busca venganza, mas no justicia. Y finalmente el resentimiento no soporta ser contradecido o contradicho. La persona que tiene este sentido de estar resentido siempre tiene una posición de víctima. Es que no me toman en cuenta. No, yo no comparto lo que está diciendo. Lo más interesante es que los resentidos más peligrosos son las personas que caminan contigo, pero que no resuelven situaciones que tienen contigo. Porque cuando vean una oportunidad, te van a traicionar. Eso es lo que sucede. Ahitofel vio, o sea, imagínense esperar 12 años. O sea, dijo, David, la hiciste con mi nieta, va, pero vas a ver mañana. Y pasaron 12 años. Y en 12 años vio la oportunidad y se fue del lado de Absalón y le da un consejo. ¿Saben cómo termina el resentido? Siempre termina autodestruyéndose. Ahitofel, ¿saben cómo termina la historia? Ahitofel viene con Absalón y le dice, ¿sabes qué? Llévate a las concubinas, a todo al harem, porque era una costumbre de aquel tiempo. Cuando venía un rey, conquistaba otro reino, lo que hacía es que mataba al rey y se acostaba con todas las mujeres que estaban rodeando al rey. ¿Qué es lo que dice Ahitofel a Absalón? Pues pon una carpa ahí en el espacio del palacio
y mete a todas las mujeres de tu padre y ten relaciones íntimas delante del pueblo para que todo el pueblo vea quién es el mero hombre. Que era, repito, una situación cultural. ¿Y saben lo que hace Absalón? Sí le hace caso, va y lo hace y se avergüenza de su padre. Y después viene y le vuelve a pedir consejo, porque cuando el pueblo ve eso, el pueblo dice, sí. Y si tenía el 60% del voto popular, con ese acto ya tuvo el 80%. Y entonces todo el pueblo, sí, Absalón. Y cuando ocurre eso, lo que sigue es interesante, porque viene nuevamente Absalón y dice, dame otro consejo, ¿cómo conquistamos? Y Ahitofel le dice, pues ahora ve de frente y mátalo. Pero se le adelanta otro consejero infiltrado de David, y este infiltrado le dice, espera, porque ellos tienen una estrategia, y Absalón ya no le hace caso a Ahitofel, porque el resentido puede ser escuchado por una o por dos personas, pero el resentido va a tener algo que la gente pueda percibir y que él no sepa. ¿Y qué es lo que pasa? Como no escuchó el consejo de Ahitofel, ¿saben lo que hace Ahitofel? Dice la Biblia que se va a su casa, arregla sus cosas, se pone una cuerda, se pone una silla y se ahorca. Y se suicidó. Porque el resentido, cuando se siente rechazado, se autodestruye. La mayoría de las personas que se suicidan es porque se sintieron rechazadas y porque no supieron hacer qué hacer con tanto resentimiento. Tienen sentido de venganza. Por eso, no sé si han visto en las noticias que muchos antes de suicidarse escriben una carta. Mamá, hoy que es y qué crudo, ¿no? Hoy que es 10 de mayo quiero darte un regalo. Aquel regalo por el cual tú siempre has querido, porque nunca fue un dillo deseado y siempre te encargaste de decirme que mi padre era un bueno para nada o que había sido producto de una violación. Mamá, te voy a dar este regalo. Lo que me has dicho siempre que me quisieras ver muerto antes de poder lograr o hacer lo que yo quiero. Y mamá, te voy a hacer este favor este 10 de mayo. Te amo mucho, me diste o hiciste conmigo lo que pudiste, pero te voy a hacer el gran favor, lo que siempre me pides, ya no verme por las mañanas. Te sales a trabajar pidiendo que yo tenga limpia la casa desde que era un niño, pero mamá, yo era un niño, no podía hacer mucho, querías que me quedara callado cuando yo era un pequeño y estaba explorando la vida, pues te voy a dar ese gran favor y tu regalo este 10 de mayo es que yo me vaya. Posdata, tu hijo, te amo. Y se quita la vida al niño. O sea, yo he escuchado estas historias no una ni dos. Muchos jóvenes, sobre todo de edad de 15 a 25 años, que ocupan el 70% en la tasa de suicidios en México, tienen que ver con el resentimiento. Tienen que ver con el no poder resolver. Y entonces se quitan la vida. ¿Qué es lo que pasa también con los grandes conquistadores? Dicen que pasó con Hitler cuando se sintió que los países aliados ya los tenían sitiados. ¿Qué hizo Hitler? Odiaba tanto al mundo que antes de ser agarrado se quitó la vida. Y lo mismo pasa, esa es la retórica en las películas del rey conquistante y el conquistado, que el conquistado prefiere morir y atravesarse la espalda o pedirle a su ayudante que lo mate antes de que aquel lo mate, por un acto de ego. O sea, ahí hablamos de resentimiento, hermanos. Entonces yo comparto esto porque yo también tengo áreas en donde todavía tengo resentimiento. O sea, tengo resentimientos que yo necesito estar identificando, porque si no termino con esos resentimientos, el resentimiento me va a matar a mí. Y voy a ahorcar sueños, y voy a ahorcar procesos. Tal vez yo no me quite la vida, pero sí voy a ahorcar anhelos que tengo, voy a ahorcar la paternidad de mi hijo, voy a castrar emocionalmente a mis hijos. Si yo no comprendo que ellos son niños, tienen que gritar. Yo no puedo estresarlos por decir, ay, la casa está sucia, son niños. No puedo pretender que ellos actúen como un adulto. Ay, tiraste la coca en la mesa. Ah, es que eres un inepto. Son niños, hermanos.
Y en el proceso de aprendizaje, ellos todavía no tienen bien desarrollado sus actividades motrices, su motricidad fina. Todavía no, hay que enseñarle. Por eso muchos que estamos adultos tenemos miedo a fallar, porque así nos etiquetaron. Eres bien travieso, nunca haces nada bien. Y eso generó, les voy a decir con todo mi corazón, incluso los que tienen papás estelares o mamás que tú dices, wow, una estrellita porque fuiste la mejor mamá. Por eso el libro de Cloud, el de Factor Mamá, habla de las emociones que tenemos y que lo que no resolvemos lo llevamos con nuestros hijos. Así que hoy es un buen tiempo, hermanos, para que el año que inicia, lo iniciemos haciendo una buena retrospección de nuestra vida. ¿A quién tenemos que perdonar? Para empezar, a nosotros mismos. Corre, Tim Bomb, y termino con lo que empecé. Le dijeron, ese fue el oficial que se llevó a tu familia, a tu papá, y que los llevó 10 días después de que agarraron a tu papá, lo mataron. Y 10 meses después a tu hermana la mataron, pero antes la torturaron. Y al lado está el que fue a mentirte y que fue a pedirte ayuda. Ellos son. ¿Y saben lo que hizo esta mujer? Escribió una carta. Ahí está la carta, ustedes pueden googlear Corrie ten Boom, carta de Corrie ten Boom, y van a leer lo que ella dijo. Ella dijo, llorando, dijo, Dios me ha perdonado mucho. Dios ha sido tan bueno conmigo. Y si he llorado la muerte de papá, de mi familia, pero si Dios me ha perdonado, ¿cómo yo no puedo perdonarte? Me parece que se llamaba Chris, ese hombre, y le puso, Chris, ¿cómo no puedo perdonarte? Te voy a dar lo que considero que sería el mejor regalo para ti. Y le puso un Nuevo Testamento y se lo llevó. El hombre, cuando leyó la carta, se puso a llorar. Ya era un anciano, porque Corrie ya había crecido. Corrie ya era una mujer de una edad muy avanzada, y el otro era un anciano. Y cuando leyó la carta, entregó su vida a Cristo. Esa es una realidad. Y Corrie dijo, yo no puedo sentir, yo te entrego. Sí, en el momento te odié. Y ella dice, muchos años viví odiando a ese hombre que tocó mi puerta, y por ayudar a la gente, a los vecinos, perdí a mi familia. Y no me fui de Países Bajos, pude hacerlo, pero me quedé porque desde pequeña me enseñaron a hablar de Cristo. Salvó más de 600 vidas. Y cuando tuvo oportunidad de patear o de vengarse de aquellos hombres, los abrazó. Y al final dijo, puedo irme con mi Dios, estoy tranquila. Y ese hombre se fue. A los pocos días ese hombre murió, pero no sin antes aceptar a Cristo. O sea, son historias que inspiran. Y que hoy es un buen tiempo, hermanos. Pónganse de pie. ¿Por qué les comparto todo esto? Porque yo quisiera que esta Nochebuena con su familia, si hubiese romerito, si hubiese lomo, si hubiese lo que ustedes van a cenar, hermanos, pero que lo que más sobresalga en esa mesa, número uno, es 0 celulares. Se los digo con todo mi corazón. Que si pueden, ustedes digan, bueno, esta noche vamos a meter los celulares en esta cajita y vamos a disfrutarnos. Hace poco con mi familia presenciamos un show teatral, y ni mi esposa y yo tomamos fotos. Disfrutamos lo que estábamos viendo. Y mientras muchos toman fotos, se pierden, están viviendo lo que hay en la pantalla, pero pierden la realidad. Y sí, se queda como en la memoria. Pero es mejor tenerlos en esta memoria, porque aquí es donde se perdona. Entonces yo lo que les quiero desafiar es que esta Navidad, hermanos, sí compren regalos, sí compartan con su familia,
pero que algunos de ustedes digan, bueno, vamos a decir unas palabras a la familia, que ustedes se perdonen, que ustedes hablen de perdón. Si la persona que les dañó ya murió, que hoy en la noche vayan, pongan una silla delante de ustedes, se sienten y hagan como que esa persona esté ahí. Esto no es místico ni nada. Y además de ser un ejercicio que también los psicólogos recomiendan, que tú puedas soltar o puedas hacer esto que se llama psicohigiene. Hermana, si te engañaron, si tu esposo hizo infidelidad y adulteró y tú vives en una incertidumbre, hermana, hoy es el momento de entregarlo, porque no sabes cuánto vas a vivir. Y si Jesús ya te perdonó, porque si se trata de infidelidad, hermanos, nosotros somos los primeros. Yo le he sido infiel a Dios. He hecho cosas que a veces me avergüenzan en estos 20 años que llevo siguiéndolo. Y hay ocasiones que digo, Señor, yo no soy digno. Y cuando atendemos casos fuertes de pecado, yo no puedo criticar, hermano. No puedo decir te vas en disciplina. Y los que he atendido consejería saben que una de mis frases favoritas, que esto no lo aprendí de nadie, sino en la práctica, es: me cuentes lo que me cuentes no va a cambiar mi forma de verte. Porque si cambia mi forma de verte después de escuchar tu pecado, no soy digno de ser seguidor de Cristo. Y más si soy pastor, y más si llevamos a la gente a una restauración. Al contrario, es extenderles la mano, y cuando ellos piensan que tú les vas a criticar, decirle: levántate y vamos. Yo también he cometido pecados y Dios ha sido tan bueno conmigo. Y en ese momento, hermanos, hay como un boom dentro donde viene una sanidad. Así que yo por eso les reto a que esta Navidad se junten con su familia y se hablen de esto que estoy comentando. Y que cuando inicie el año, lo iniciemos no sanos al 100, pero sí con una carga menos. Que el año que viene caminemos más ligeros, corramos más ligeros, pero nos perdonemos incluso aquí los unos a los otros, porque no somos los mejores, hermanos. Padre, te doy gracias. Hoy te damos gracias porque podemos ver tu bendición. Hoy podemos saber el alcance del resentimiento y lo que puede hacer en una persona que aún teniéndolo todo puede perderlo. Hoy te doy gracias y yo te pido, Dios, que sigas haciendo una obra sobrenatural en nosotros. Que bendigas cada familia. Que, Padre, el resentimiento que esté alojado en nuestro corazón lo podamos identificar y voluntariamente perdonar, sacarlo de nuestra vida, porque ese es un veneno que nos calcome. Es un veneno, Dios, que si no lo detenemos, el resentimiento nos alcanza. Hoy te damos gracias, Dios. Te damos gracias, Dios.